Vamos a seguir compartiendo acerca de lo que es nuestra vida espiritual. En otras ocasiones yo te he mencionado que como cristianos pues ya tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal con la que nace todo hombre, y ahora que hemos nacido en Cristo, hemos nacido espiritualmente. Si ya es complicado vivir naturalmente, carnalmente, por las aflicciones que hay, pues imagina ahora tener dos naturalezas y que se contraponen entre sí. La palabra de Dios nos dice que las cosas del Espíritu quiero hacer, pero la naturaleza de la carne se contrapone para que yo las haga, y viceversa. Lo que quiere hacer la carne, ahora la naturaleza espiritual se contrapone para que lo hagamos. Y esa es la realidad para nosotros como cristianos. Tenemos una vida espiritual, la cual ciertamente va en relación a todo, no solamente al dinero, como yo te compartía hace 15 días, sino que también nuestra vida espiritual tiene una relación con todo lo que tenga que ver en este mundo. Tenemos que estar realmente conscientes que la naturaleza espiritual, nuestra vida espiritual, tiene relación con todo lo que nos rodea. Esto quiere decir que en tu trabajo estás con gente, haces o desempeñas una tarea, y tu vida espiritual tiene que estar relacionándose con ella. En tu familia también, en tu escuela, con tus amigos, con las cosas del gobierno, la sociedad. O sea que nuestra vida espiritual está ligada, está relacionada con todo. No podemos ciertamente despegarnos de ella. Claro, podemos hacerlo por voluntad propia para poder andar en los caminos de este mundo. ¿Por qué no hacemos el mal? Porque esa naturaleza espiritual nos dice que no lo hagamos. Dejamos de hacer el mal porque sabemos que ahora nuestra naturaleza espiritual nos exige vivir como Dios manda. Así que la pregunta ahora que yo te hago es, ¿cómo tu vida espiritual puede relacionarse con todo aspecto de este mundo y que sea significativa? Porque esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Ya tengo una vida espiritual porque he creído y he aceptado a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, y ahora entonces, ¿cómo puedo hacer que mi vida espiritual, mi nacimiento espiritual, sea de manera significativa en este mundo? Porque ya vimos que todo lo del mundo se relaciona también ahora a nuestra vida espiritual, pero ¿cómo logro yo para que sea de manera significativa? Y la mejor respuesta que yo puedo tener a esta pregunta es estar en comunión con Cristo. Mantener siempre la comunión. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces, tenemos que mantener esa comunión con Dios en todo aspecto, en toda relación que tu vida espiritual ahora tiene en este mundo. En tu trabajo tienes que estar en comunión con Dios. En tu escuela tienes que estar en comunión con Dios para no hacer las cosas de este mundo, aún en medio de las aflicciones, porque no porque tengamos ahora una relación, una comunión con Dios, estemos exentos de problemas, de dificultades. Siguen, ¿verdad? Porque estamos en un mundo en el cual hay aflicción, porque así nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero confiar en Él,
para que podamos vencer las cosas de este mundo. Por eso yo te predicaba hace 15 días y yo te mencionaba que cuando llegamos a Cristo debemos llegar a un entendimiento de que nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestras oportunidades que tenemos para relacionarnos y los recursos que tenemos son dones que Dios nos ha dado, nos ha confiado para que cuidemos y administremos de ello. Amén. No solamente el dinero debemos de administrarlo, sino todo lo que hemos recibido de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos en nuestra vida sea de manera significativa. Tiene que tener valor todo aquello que nosotros hacemos. Por eso vemos que inclusive un gran ejemplo de todo esto es la vida de José. ¿Sí? Si recordamos quién fue José, cómo él tuvo una comunión con Dios, y vemos que esa relación con Dios pues lo llevaba a tener también una relación con los demás que estaban a su alrededor, y que de alguna manera afectó tanto su vida como la vida de los demás. Vemos las aflicciones, las dificultades que él tuvo que pasar, porque todo era parte de su vida. Pero ¿qué pasó con todo aquello malo que vemos en su vida? Que fue odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, estuvo como esclavo, como siervo de Potifar en tierra ajena, allá en Egipto. Luego, por querer ser abusado por la esposa de su amo, fue metido a la cárcel porque la mujer se desquitó, porque no pudo lograr nada con él. Y vemos que todos esos sucesos, aunque muy negativos, mucha aflicción para él, vemos que todo eso manifiesta una vida significativa. ¿Gracias a qué? A su vida espiritual, a su comunión con Dios. Él a lo mejor en ese momento no lo entendía, pero Dios estaba preparando todo para que él estuviera en el lugar que Dios había preparado para él. Y sabemos la historia. Qué tan significativa fue la vida de José. A pesar de todos esos problemas y aflicciones que vinieron a él, vemos que él es un gran ejemplo de lo que es tener una vida espiritual significativa en este mundo. Por eso vemos que todo aquello que le aconteció a él fue con un gran propósito de parte de Dios para su vida. Vemos que Dios nunca se apartó de él nunca perdió la comunión con Dios, y vemos de qué manera él fue bendición para todos, para toda su familia, para todo su pueblo. Amén. Entonces, imagina que cada uno de nosotros llegáramos a estar en esa posición, ser usados por Dios, que mi vida espiritual en este mundo sea de manera significativa, que realmente nuestra vida esté impactando a otros, que es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Amén. Por eso vamos a ver que en seguimiento a cualquier relación que tengamos en este mundo, como yo te mencionaba, sea tu escuela, tu trabajo, en tu familia, vecindario, en esta sociedad, en este país, en otro país, donde quiera que estemos, por causa de nuestra vida espiritual, tenemos que añadirle algo. Y tenemos algo también, que es nuestra fe. Tenemos que tener una medida de fe. Amén. Que es el enfoque o el tema de la predicación para hoy. Nuestra medida de fe. Entonces, todo aquello que nosotros hacemos, tenemos que relacionarnos
y además añadirle nuestra fe. Cuando una persona llega a Cristo y empezamos a conocer sus enseñanzas, debemos entender que muchas de esas palabras tienen un concepto espiritual. Cuando leemos la palabra, el Evangelio, todo aquello que dijo nuestro Señor Jesús, siempre lo hizo con un enfoque hacia lo espiritual. ¿Qué es lo más importante para Dios? Nuestra vida espiritual. Amén. Aunque vemos que para muchos todavía no han llegado a ese entendimiento, aún menos aquellos que están fuera de la voluntad de Dios, porque la muerte les causa mucho temor. Entonces, las mismas palabras de Jesús, cuando Él dijo que aunque estemos muertos, ¿qué va a pasar? Viviremos. Él le da una gran importancia a la vida espiritual. Él no quiere que estemos gastando o relacionándonos en las cosas del mundo, porque todo eso es pasajero. Puedes enfocarte en ganarte al mundo, pero al final vas a perder tu alma. Dios quiere que nuestra alma esté ¿en dónde? En la eternidad. Entonces, cuando llegamos a comprender esto, ciertamente tu vida espiritual te va a llevar a que tenga más significado en las cosas de este mundo. ¿Por qué lo haces? Porque quieres que sea de manera significativa, algo significativo lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, inclusive cuando nosotros vemos las parábolas, todo lo que enseñó nuestro Señor Jesús, pues muchas veces, aunque la parábola ayudaba a que Él comparara lo que pasaba aquí en la tierra con lo que era allá en los cielos. Esa era la comparación de nuestro Señor Jesús. Siempre Él decía, ¿a qué compararé yo al reino de los cielos? Y en ese momento daba un ejemplo a través de una parábola para que la gente pudiese entender, entre comillas, porque realmente no era el propósito de Jesús que al hablar la gente entendiera. Y lo vamos a ver ahorita de manera muy específica. Entonces vemos que Jesús hablaba en parábolas y muchas veces comparó el reino de los cielos con un concepto terrenal. Esto quiere decir que los misterios del reino deben discernirse espiritualmente. Jesús hablaba de cosas terrenales, pero teníamos que discernir el concepto espiritual, el entendimiento de lo que realmente Jesús estaba hablando. Así también nosotros como cristianos debemos entender que nuestra salvación se basa en lo que hizo Cristo por nosotros. Amén. Y no en lo que hacemos por causa de Cristo. Esto es algo que nosotros debemos de entender. Recordemos que muchos van a decir, Señor, Señor, pero si en tu nombre yo hacía esto, Señor, yo hacía aquello, yo hacía lo otro. ¿Y qué decía Jesús? Nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces no se trata de lo que hacemos. A veces tú puedes pensar, no, yo creo que el pastor ya tiene el cielo ganado por todo lo que hace, porque predica, porque enseña, porque esto, porque va aquí, allá, siempre está haciendo la voluntad de Dios. Eso no me da a mí salvación. La salvación vino a mí por aceptar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por mí y por todos los hombres. Amén. Lo único que yo hago es simplemente añadir coronas, añadir presentes, recompensas cuando esté allá en los cielos, con todo lo que hacemos. Así que si haces poquito, ¿cómo vas a recibir? Poquito. Si haces mucho, vas a recibir mucho, que lo vimos también en la predicación pasada de manera muy rápida. Pasé por la parábola de los talentos, ¿verdad? Que hoy lo vamos a ver de manera más
más lenta, más despacita, con más claridad para que lo entendamos. Entonces, obviamente, aún lo que hacemos conforme a lo que está escrito en la palabra, no es por obligación o necesidad, sino como respuesta a la gracia que hemos recibido. Entonces, un cristiano no necesita sentirse obligado o con la necesidad de hacer lo que la palabra de Dios nos enseña, sino que debe ser una respuesta a la gracia que hemos recibido. Amén. Esa fidelidad, ese compromiso, ese reconocimiento. Por ejemplo, ¿qué hace que nuestras mascotas se apeguen a nosotros? Que sean fieles. Donde tú estás, ahí están ellos. Si tú te mueves, se mueven contigo. Si tú vas para allá, allá van. Si tú te quedas ahí sentado, van y se sientan. ¿Por qué actúan de esa manera? Porque tienen una conexión contigo y ellos son agradecidos. Ellos están agradecidos con aquellos que cuidan por ellos. Si tú no cuidas a un perro, ¿crees que el perro va a estar ahí? Si tú maltratas al animal, ¿crees que el perro va a estar ahí? No, te va a ver y se va a esconder, se va a echar a correr, porque sabe que de ti va a recibir, ¿qué? Maltrato. Pero si tú realmente atiendes al animalito, le das de comer, le das amor, etcétera, el animal va a permanecer fiel y comprometido. Entonces, vemos que todo aquello que el Señor nos enseña debe llevarnos a tener una vida espiritual que sea significativa para todo lo que nosotros estamos haciendo. Por eso yo te decía, no solamente hablar de dinero, sino que nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos, todo lo que podamos compartir a otros sea también de la misma manera, en gracia. Porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido en gracia. ¿Quién merece lo que ha recibido de parte del Señor? Nadie. ¿Pero por qué lo has recibido? Por su gracia. Amén. Y así es como nosotros debemos dar de gracia, porque todo lo que hemos recibido ha sido también en gracia, ¿verdad? Entonces, hay una parábola que yo quiero resaltar, que mencionaba de manera muy rápida la predicación pasada, pero vemos que en esta parábola Jesús hace la semejanza del reino de Dios y el tipo de personas que la conforman. La parábola se encuentra en Mateo 25, versículo 14 al 30. Voy a leer la versión Dios habla hoy para que tengamos el enfoque correcto de lo que quiero compartir y sobresaltar. Entonces, Mateo 25, 14, 30, la versión Dios habla hoy, es la parábola de los talentos. Aquí vemos que la predicación pasada yo resaltaba la palabra de que Dios nos ha hecho mayordomos o administradores de lo que Dios nos da. Especialmente como esta parábola habla de dinero, era el punto resaltar que somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Pero hoy vamos a ver esta parábola de manera más detallada y vamos a resaltar otros aspectos. Mateo 25, 14, 30 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor.
Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó, le entregó otras 5,000 y dijo: Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2,000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000. Aquí las tienes. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: Siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle a esas 1,000 monedas y désenlas al que tiene 10,000. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Así como lo hemos leído, podemos entender el mensaje que nuestro Señor Jesús está enseñando. Nos queda claro el mensaje que Jesús está hablando en ese momento a la gente. Podemos decir que sí, pero como yo te mencionaba, en las parábolas tenemos que discernir espiritualmente a lo que se está refiriendo esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. Entonces, en comparación, esta parábola hace referencia a lo que el reino de Dios es semejante. Y vemos un amo que dio su dinero a sus siervos o empleados para que lo cuidaran. 2 de ellos duplicaron lo recibido, mientras que otro no invirtió lo que recibió. Ahora, a cada uno se le ha dado una medida de fe. Lo que yo te mencionaba, todos hemos recibido una medida de fe. Entonces, a algunos se les da una medida mayor que a otros, pero la medida no es el problema. Tu medida de fe no es el problema. Puedes tener poca en comparación a otro, que puede tener más medida de fe que la tuya, pero la medida no es el problema, sino cómo usamos lo que nos ha sido dado. Sí, eso es lo que realmente importa. Tu poca fe se ve así en comparación de otro que tiene mucha fe, pero la medida no es el problema, sino cómo usamos lo que se nos ha dado. Y vemos que el mayor problema que se tiene, especialmente cuando se trata de las parábolas, es que parece que olvidamos que Cristo está hablando tanto a creyentes como a los no creyentes, dentro y fuera de la iglesia. Por eso la palabra de Dios es para todos. ¿Cómo vamos a responder a ella? Va a depender de la medida de fe que cada uno tiene. ¿A qué nos ayuda la fe? A creer. ¿Por qué has creído? ¿O por qué creíste en el Señor Jesucristo? Por la medida de fe. Y eso es lo que dice también la palabra, que a todos los hombres se les ha dado una medida de fe.
Pero ¿por qué unos creen y otros no creen? Yo lo pongo en esta manera. Porque si el hombre ha recibido una medida de fe, cuando llega el momento de hablarle y darle el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, lo rechazan. ¿Por qué? Porque la medida de fe que tienen ya la pusieron en otra cosa. En el dinero, en la religión, en aquello, en lo otro, en sí mismos, en sus padres, en sus hijos. Por eso que cuando viene el mensaje no son capaces ellos de aceptarlo, porque su medida de fe fue usada en otra manera. Por eso todos tenemos una medida de fe de parte del Señor para que la usemos para creer. Por eso tu medida de fe te llevó a creer. Amén. Por eso es bien difícil que tú llegues a creer en otra cosa, porque ya tu medida de fe ha sido puesta en lo que debería haber sido puesto, creer en nuestro Señor Jesucristo. Y en esa comunión con Dios, tu vida va a ¿qué? Tu vida de fe va a crecer, va a aumentar. ¿Sí? Entonces vemos que cuando Jesús hablaba a las parábolas a la gente, no lo hacía solamente a los discípulos, sino a toda la gente que venía a escuchar. Por eso aquí en Mateo 25 es una de esas parábolas que muchos podemos tomar literalmente lo que leemos, como yo te mencionaba. Puedes decir, sí, aquí está hablando de dinero y que el dinero lo debemos de invertir para poder entonces aumentar lo que se nos ha dado. Entonces podemos decir que la entendemos de manera literal. Pero yo no creo que Cristo solo nos esté enseñando cómo ser banqueros o cómo ser un buen administrador o un buen mayordomo de lo que hemos recibido, sino que debemos nosotros ver un propósito, un único propósito en esta parábola. Siendo una parábola podemos ver por qué la gente se confunde y primeramente debemos de definir lo que es una parábola. A lo mejor tú ya tienes un concepto, una definición de lo que es una parábola. Inclusive tú puedes buscar en el diccionario y obtener la definición de lo que es una parábola. Yo te voy a decir, en su forma más simple, una parábola es una comparación extraída de la vida común que deja duda suficiente en la mente del creyente sobre su aplicación precisa para provocar que se piense más allá de lo entendido. Entonces, esto es lo que una parábola es una comparación con un ejemplo de la vida cotidiana de la gente, pero deja una duda para que de esta manera pueda provocar en ti que necesitas más entendimiento de lo que se ha dicho. El significado de la mayoría de las parábolas no es tan obvio, o al menos no debería de ser así. Recuerda que Jesús en muchas ocasiones él declaró que viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Por qué? Porque lo ves en la actitud de la gente. Jesús decía algo y la gente se quedaba, sí. Pero realmente no entendían de lo que Jesús estaba hablando. Entonces, no se puede usar el sentido común solo para comprender las parábolas. Decir, sí, ya lo entendí, está hablando de dinero y que tenemos que ser buenos administradores. Eso es lo que muchos podríamos decir que está pasando en esta parábola. Pero vemos que conforme a la definición, se debe usar la palabra de Dios verazmente, que en cierto sentido es como su propio ADN. O sea que la misma palabra de Dios tiene su concepto de lo que es, del por qué es y del por qué ha sido dada. El uso de diferentes parábolas para tratar de descifrar las escrituras siempre nos va a permitir conectar los puntos para ayudarnos a entender de lo que realmente se está hablando. Por eso, con respecto a Mateo 25, ¿pasa esto? También pasa esto. Ahora, si asumimos que sabemos
de lo que Jesús está hablando, probablemente estemos perdiendo el punto principal, lo que yo te decía. A lo mejor de entrada lo entendemos. Sí, Dios quiere que seamos buenos administradores y que invirtamos todo. Pero vamos a ver lo que está pasando. Vemos que la mayoría de las parábolas contienen algún elemento que es extraño o inusual. O sea que hay una palabra que tú dices, a ver, espérame. Dijo esto, pero esta palabra me está indicando otra cosa. O sea, que al leerla uno debería decir o preguntarse, a ver, espera un minuto. ¿No es así como los agricultores hacen su trabajo? O eso no es lo que suele hacer un rey. O eso no es lo que normalmente sucede en la naturaleza. Como que hay algo que debe causar una duda, una intriga, para que tú digas, no, a ver, espérame. Dijo esto, aparentemente el significado es esto, pero con esta palabra me está queriendo decir otra cosa. Entonces, ese elemento extraño o esa palabra es lo que nosotros deberíamos estar pensando para ir más allá. Y lo vamos a ver ahorita con el ejemplo de la parábola de Mateo 25. Así que resumiendo podemos decir, las parábolas no definen las cosas con precisión, sino que usan comparaciones para describir algún aspecto de cómo Dios actúa o interactúa con los hombres, por lo que se debe tener cuidado de no malinterpretar o aplicar mal la parábola. Ahora podríamos pensar nosotros que Jesús habló en parábolas para que la gente entendiera. ¿No es así? Para que su mensaje fuese más fácil de entender. Sin embargo, según lo que nosotros vemos en los evangelios, sorprendentemente Jesús no espera que todos entiendan. Y muchas veces se usa esta parábola de Mateo 25 para enseñar ser un buen administrador de los talentos. Por eso yo te decía, en un principio la agarramos a la primera. Dios quiere que seamos buenos administradores de lo que hemos recibido. Pero vamos a ver y vamos a examinar esta parábola de acuerdo a la definición que te acabo de decir. Hay algo que nos va a llevar a dudar o decir, creo que quiere decirnos algo más que ser un buen administrador. Vamos a ver el versículo 14 de Mateo 25. Aquí dice, sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. Aquí vemos en este versículo, ¿qué hizo el amo? Llamó. Él llamó a sus siervos, a sus empleados, y les encargó para que le cuidaran su dinero o sus talentos. Aquí nosotros podemos encerrar esta palabra o decir por qué llamó de esta manera. Entonces ellos recibieron un llamado y podríamos usar esta parábola en español y no entenderla realmente, porque en griego el significado de la palabra llamado dice que es una invitación divina para participar en las bendiciones de la redención. En el concepto bíblico o espiritual de la enseñanza de Jesús, cuando Él habla de llamado, recuerda que Él llamó a sus 12. Si lo han leído, ¿verdad? La palabra dice que Él llamó a 12 para que estuviesen con Él. De acuerdo a la definición en griego, significa que Jesús hizo una invitación divina para que sus 12 participaran en las bendiciones de la redención. ¿Sí? O sea, el ser salvos, que participaran de las bendiciones de la salvación para sus vidas.
no solo para ellos, sino también para que participaran con otros en relación con esa redención. ¿Sí? Por eso vemos que en Marcos, cuando tú lees Marcos 3, ahí ves cómo Jesús llama. Y puede sonar muy simple el ser llamado, pero el significado espiritual de este llamado por causa de Jesús es que Él te está haciendo una invitación. Cuando Jesús te llamó, ¿de dónde te llamó el Señor? ¿Qué estabas haciendo tú cuando el Señor te llamó? A los 12 ya vemos que Él los llamó cuando estaban en las barcas remendando redes, etcétera, para que estuviesen con Él. Entonces, ¿cómo Jesús te llamó? O cuando Jesús te llamó, ¿qué realmente Jesús hizo? Te hizo una invitación divina para que tú participes en las bendiciones de la redención, de tu salvación. Por eso, como dice 2 de Pedro 1:4, aquí dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces aquí en 2 de Pedro 1 dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que a través de estas promesas lleguemos a ser ¿qué? Participantes de la gracia, de la naturaleza divina. Entonces, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, si tú relacionas lo que yo te mencionaba al principio, que nuestra relación en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con las cosas del mundo, realmente cómo deben ser consideradas, como algo no bueno para nosotros. ¿Dónde debe estar nuestro enfoque? En la vida espiritual, en las cosas de Dios, en las promesas de Dios. Por eso dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en este mundo por causa de ¿qué? Del pecado. Entonces, llegamos a entender, y si volvemos a la parábola, podemos ver que Jesús es el hombre que viaja a un país. Tenemos que hacer entonces la conexión. ¿Quién es este amo o a quién está ejemplificando? A nuestro Señor Jesús, porque dice que este hombre se fue muy lejos. ¿Qué hizo Jesús? Ahora se fue. Vino a este mundo y se fue. ¿A dónde está ahorita? Allá en los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros. Él está ahorita como abogado delante del Padre, intercediendo por todos nosotros. Y es por eso bien importante que tú llegues a entender que no es lo que tú haces, sino lo que Él ha hecho por ti. Cuando tú llegas a Dios, tienes que llegar en reconocimiento de quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Alguien? ¿Quién es Dios para ti? Ahora que ya eres salvo, ahora que ya estás en Cristo, has creído en Cristo, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué nos vino a enseñar Jesús? Y dice que cada vez que oremos, Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando tú tienes este reconocimiento de quién eres y de quién es Dios, tú eres su hijo, Él es tu padre. Entonces, ay no, pero ¿cómo si soy un hijo desobediente? ¿No? Pero eres hijo. No, pero es que lo que yo hago no es lo que tú haces, es lo que Él ya hizo. Por eso que cuando tú llegas a Dios Padre, por medio de Jesús, es como Dios te acepta. No por lo que hacemos, porque nuestras obras son ¿qué? Obras de inmundicia, ¿sí?
Pero es importante que tú te allegues a Dios en pleno reconocimiento de lo que Él ha hecho por ti. Entonces, cuando tú dices, Padre mío, que estás en los cielos, y en el nombre de Jesús tú pides, es lo que te da acceso al Padre, porque Jesús está ahí para interceder por ti. Él no te ve a ti, digámoslo en esta manera, Dios no te ve a ti, Él ve a Jesús en tu vida, ¿sí? Por eso Él escucha, por eso Él te perdona, porque lo que Él ve en ti es a Jesús, su Hijo, aquel que intercede por cada uno de nosotros. Por eso es fundamental que lleguemos nosotros ciertamente con el entendimiento claro de lo que Dios ha hecho por nosotros y de cómo debemos nosotros estar mirando con la palabra que el Señor tiene para nosotros. Por eso ahora es bien fácil en el sentido que yo te acabo de definir. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para ser pastor, para ser líder de alabanza, para ser maestro de niños? No, recuerda, no es lo que tú haces, sino que Él te llamó para que llegues a ser partícipe de la naturaleza divina, de las bendiciones. Vuelvo a mencionar el significado de la palabra llamado. La invitación divina que Dios hizo para ti, para que participes en las bendiciones de la redención. Volviendo a la parábola, como yo te mencionaba, vemos que Jesús es el hombre que viaja a un país lejano, que ahora está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, como nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo por todos nosotros. Y vemos que Él nos ha llamado con la invitación divina a participar en las bendiciones de la redención. Dice que Él llamó a sus siervos y les confió su dinero. Con esto se refiere a la iglesia, que incluye tanto al buen siervo y al malvado siervo, porque ya vimos, ¿no? 2 hicieron bien y 1 mal. Entonces, podemos compararlo con otras parábolas. Está la parábola del trigo y la cizaña. Se sembró, pero vino el enemigo y sembró cizaña, y cuando se dieron cuenta lo que había hecho el enemigo, dijeron los siervos al amo, ¿quieres que la quitemos? Dijo, no, déjala, porque no sea que al momento de querer quitar la cizaña, arranques la buena hierba, ¿no? El trigo. Entonces dice, déjala, al momento que crezcan podemos ver la diferencia. O sea, no hay prisa, deja que siga sembrada, que crezca juntamente con el trigo, porque en apariencia son prácticamente iguales cuando van creciendo. Entonces, como en esa parábola tampoco no la vamos a ver de manera directa, pero ya te das una idea. Porque dijo, no, déjala que crezca. Ya para el tiempo de la cosecha habrá una clara diferencia de lo que es trigo y de lo que es cizaña. Y sin preocupación alguna, la cizaña va a ser quitada, removida, sin ningún problema, sin afectar al trigo, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta la similitud de cómo habla de 2 siervos fieles, comprometidos, y uno que aunque recibió el mismo llamado, pero lo rechazó, ¿sí? Por eso tenemos que llegar a entenderlo claramente. Jesús tenía 12 discípulos y uno no resultó muy bueno. ¿Saben de quién estoy hablando? Todos lo conocemos, ¿verdad? De los 12 que él llamó, de aquellos que recibieron el llamado divino a participar de las bendiciones de la redención, uno que fue Judas, pues no fue tan bueno, ¿verdad? No resultó como debió haber sido. Judas vivía, respiraba, caminaba y comulgaba con Jesucristo mismo.
Así que no podemos decir que no pudo haber hecho la voluntad de Dios si había recibido el mismo llamado. O podemos ver cómo hay diferencia entre trigo y cizaña dentro de la iglesia. Dentro de esos 12 grupos que conformaban la iglesia del Señor en ese momento, pues de los 12, uno pues fue cizaña, ¿verdad? Entre todos ellos. Muchos cristianos suponen que nuestro Señor solo está hablando a creyentes cuando se refiere a las parábolas. Pero vamos a ver que Él está tratando de enseñar a través de estas parábolas que todo va a depender de nuestra medida de fe. Muchos somos llamados, pero pocos los escogidos, porque tiene que ver precisamente con esto. Eres llamado, pero va a depender de tu medida de fe. Creo que ya entendemos el punto. ¿Por qué estoy tratando esto? De nuevo te lo digo, el hombre que viaja a un país lejano es el Señor Jesucristo, y sus propios siervos se refieren a la iglesia, que nuevamente incluye al bueno y al malo, al trigo y la cizaña. Vamos al versículo 15 de Mateo 25. A uno de ellos, ya lo vimos, le entregó 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno, según su capacidad, y entonces se fue de viaje. Aquí vemos que la palabra dinero o talento en el idioma original podría ser un talento de plata o un talento de oro. Pero la pregunta es, ¿Jesús realmente estaba hablando de dinero o estaba usando esta parábola para tratar de transmitir otro punto? Yo te dije que leyéramos la versión Dios habla hoy, porque ahí en esa versión de manera muy específica habla de que eran 5,000 monedas de plata, o 2,000 monedas de plata, o 1,000 monedas de plata. Aunque en otras versiones tú vas a encontrar que nada más se dice que eran talentos, pero en aquel tiempo había talentos de oro y talentos de plata. Claro que con uno con un valor mayor que otro. Pero vamos a ver la importancia del por qué debe de ser un talento de plata, o dinero que recibieron fue plata, porque la plata, su significado en la palabra es redención. Entonces, ellos recibieron un llamado y se les dio plata, o fueron llamados para participar de la redención, de las bendiciones de la redención. Por eso vemos que en la Biblia la plata simboliza redención, y ya sabemos que la palabra llamado, como vimos en el versículo 14, significa una invitación divina a participar en las bendiciones de la redención. Entonces, ¿a qué nos ha llamado el Señor? A participar de las bendiciones que hay en la redención, en la salvación. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Ya te redimió. Amén. Y todos somos partícipes de ello. Ya nos redimió de nuestro pecado, o de nuestros pecados, de nuestras faltas, ¿sí? Él nos está haciendo partícipes de esta gran bendición de redención sobre nuestras vidas. ¿Qué más quieres que Jesús haga por ti si ya te perdonó todos tus pecados, todas tus faltas? ¿Sí? Estás siendo partícipe de las bendiciones. Vemos que los ciclos de plata siempre se usaron para redimir, por lo que no hay duda simbólicamente de lo que Cristo quiso decir y qué tipo de talento. No era oro, sino plata. Entonces podemos decir que el talento al que Jesús se refiere aquí en la palabra de Dios es plata, porque habla de redención. Y lo vamos a encontrar repetidamente en las Escrituras. Se debe usar toda la palabra de Dios para que podamos estar seguros y verificar lo que dice la Escritura. Ahora recordemos la razón de Jesús
al hablar en parábolas. ¿Qué dice Mateo 13? Versículo 10 al 13. Mateo 13, 10 al 13 dice: y vinieron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo: porque se les ha dado a ustedes conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les da. Porque a cualquiera que tenga, se le dará y tendrá más abundancia. Pero a quien no tenga, se le quitará incluso lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces vemos cómo la misma palabra de Dios nos va dando la misma relación acerca de lo que Dios está hablando a los que han sido llamados. Porque vemos que los discípulos que habían recibido el llamado a participar de las bendiciones de la redención, cuestionan a Jesús aquí en esta parte de la Escritura, en Mateo 13, y le preguntan: ¿pero por qué hablas en parábolas? Y Jesús hace esa diferencia. A ustedes que han sido llamados, que han recibido el llamado para participar de las bendiciones de la redención, ¿qué dice? Es para que conozcan los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. O sea, a los demás, a los que no han creído, a los que no han sido llamados todavía, dice, a ellos no se les da que participen de los misterios del reino. Y vuelve a mencionar aquí Jesús: porque a cualquiera que tenga, se le dará más, y vendrá a tener más abundancia. Pero a aquel que no tiene, incluso lo que tiene, le será quitado. Imagina cómo el Señor Jesús hace connotación en eso que estamos viendo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, podemos decir, de manera injusta? O sea, si no han sido llamados, ¿por qué todavía que no se les llama? Aún lo que tienen les será quitado. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo esa separación de manera muy drástica? Tú, por cuanto has sido llamado, tienes y vas a recibir más para abundancia, pero ellos que no tienen, aún lo que tienen les será quitado. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos, ¿sí? Y este es el problema principal para que muchos no acepten el llamado y no participen de las bendiciones de la redención. ¿Por qué? Porque tienen un corazón endurecido. Y lo podemos ver a veces en las redes sociales, ves TikTok, ves los Reels en Instagram. Hay grupos cristianos que luego salen a veces a compartir la palabra en las plazas, y cuando ellos están hablando, empiezan a hablar de Jesús, de la salvación, de la redención que Él tiene para los hombres. Hay quienes de manera muy molesta confrontan a todos estos hermanos, a todos estos evangelistas. Les molesta que escuchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive pueden llegar a ser no solamente groseros, sino querer golpear a los que están hablando de Jesús. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Y por qué son así? Porque tienen endurecido el corazón. Esa es la razón del por qué Jesús dice: les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden. Y por más que tú les digas, no, pero que la palabra, y ellos se van a cerrar y no creen, no aceptan. Entre más les dices, más se enojan y pueden hasta golpearte o hasta quitarte la vida, de tan endurecido que ellos tienen el corazón. Entonces vemos que los talentos son solo un mero ejemplo físico que se refiere al aspecto espiritual de producir fruto.
ya vimos, recibieron las monedas de plata, pero en un ejemplo de manera física, entender que se te dio algo de valor para que puedas invertirlo y que tenga todavía más valor, ¿sí? Entonces vemos que aquí el talento, que es un ejemplo de algo físico que se les da, se refiere al aspecto espiritual de producir fruto a través de la palabra de Dios. No fruto de justicia de uno mismo, sino que produce fruto al difundir el mensaje de redención que Jesús salva, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer con lo que el Señor te ha dado? Ya fuiste llamado para ser participante de las bendiciones de la redención, que tus pecados han sido perdonados. Ahora, ¿qué tienes que hacer con ese talento que se te ha dado para participar de la redención? Llevarlo a otros, dárselo a otros. Ese es el fruto que Dios quiere que estemos produciendo, llevando la salvación, que reciban el llamado para que también participen de la redención a la cual el Señor nos ha hecho partícipes. Recordemos que no son nuestras obras, sino que todo es de nuestro Señor, ¿sí? Recuerda que el mismo amo regresó para pedir cuentas de lo que él había dado a sus siervos. Entonces, así es como nosotros lo vemos. Lo que hemos recibido no es ni nuestro, se nos ha confiado de parte de Dios para que lo invirtamos, ¿sí? Para que otros vengan al mismo llamado y participen de las bendiciones de la redención. Imagínate, ¿por causa de quién estás aquí? Un amigo, tu mamá, tu papá, compañero de trabajo, un amigo de la escuela, un vecino, cualquiera que haya sido. Él está a través de ti dando fruto de lo que le fue dado, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer tú? Hacer lo mismo. Se te ha dado, ahora dalo a otros para que puedan ser salvos. Ahora volvamos a Mateo 25, versículo 16, y dice: y el siervo que recibió las 5,000 monedas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. ¿Sí? Tenemos que invertir, ganar, ir por otros. Aquí es donde se encuentra la palabra dinero, pero la palabra dinero aquí es realmente la palabra griega para plata. Entonces, ¿qué hizo? Invirtió lo recibido y ganó el doble. Por eso es bien importante, yo ya te había mencionado y te prediqué en una ocasión que cuando estudiamos la palabra, es bueno leerla, pero es mejor estudiarla. Y cuando tú lees la palabra, es bueno que siempre tengas diferentes versiones. ¿Por qué? Porque cada una te va a dar un concepto que no tienes en otra. Unas versiones hablan de dinero, otras hablan de talento, otros mencionan que puede ser oro, pero otros dicen que es plata. Por eso una vez que tú lees, estudias la palabra de Dios en diferentes versiones, vas a tener mejor claridad. Y como yo te mencionaba, qué mejor si puedes ir a la raíz griega que fue escrita el Nuevo Testamento para tener un significado todavía más profundo, más real de lo que se está hablando en la palabra. Entonces vemos en el versículo 19 al 21. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le habían confiado las 5,000 monedas de plata se presentó con 5,000 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir, he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Esto quiere decir que se otorgarán recompensas allá en los cielos, lo que yo te mencionaba. Yo soy salvo por causa de lo que Jesús hizo.
Pero lo que yo hago aquí en la tierra, en el nombre del Señor, es para ganar recompensas allá en los cielos, ¿sí? Entonces, aunque a lo mejor no nos guste, pero no es lo mismo vivir en Ecatepec que vivir en Santa Fe, ¿verdad? Y allá en los cielos, pues a lo mejor, quizás no tanto como Ecatepec, pero no va a ser una... Sí. Entonces, ¿qué prefieres? Ya Jesús fue a preparar casa, ¿verdad? Pero va a depender en qué lugar del cielo te va a tocar, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, entre más hagas en el nombre del Señor, mejor va a ser tu colonia allá en los cielos, ¿sí? Vas a tener diferente código postal, ¿sí? Entonces, qué mejor que sea el de los mejores para que ahí estemos. Entonces, esto quiere decir que se otorgarán recompensas allá en los cielos. Versículo 22 y 23, se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. Su amo le dijo: bien hecho, mi buen siervo, fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Y notemos aquí lo que ya te había mencionado. Vemos que estos 2 primeros siervos que fueron llamados por invitación divina para participar de las bendiciones de la redención, produjeron fruto. Y una vez más, los primeros 2 sirvientes produjeron fruto y no tuvieron nada que ver con su salvación, porque ya se regocijaban y disfrutaban de la salvación que habían recibido, la redención de la que ya formaban parte. ¿Sí? ¿Qué estamos nosotros haciendo aquí que hemos sido llamados? Disfrutamos, nos gozamos de la redención, de que hemos sido perdonados. Ellos asumieron el encargo de la gran comisión y dijeron: ¿sabes qué? Tomaré este mensaje, la palabra de Dios, lo que he recibido de parte de Dios, el mensaje de salvación, y voy a hacer algo con él. No para poder mantener mi salvación, porque ya vimos, no es lo que tú haces, sino lo que tú has recibido, para que otros puedan escucharlo y también ser bendecidos por este mensaje y entrar en la salvación del Señor. Entonces, como ya te había mencionado, se otorgan recompensas a los salvos de acuerdo con este tipo de obras y no obras para la salvación. Creo que está muy claro, la misma palabra en Efesios nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. En una ocasión Pablo escuchaba a los hermanos hablar: si fuera por lo que hacemos, el único que tendría que gloriarse de más soy yo, por todo lo que estaba haciendo Pablo, por todo lo que había pasado en su vida, cómo sufría por causa de su llamado, ¿verdad? Pero vemos que muchas veces así pensamos y actuamos, ¿sí? Que si más hago, pues más mejor soy que otros. Aquí no se trata de quién es más, quién es menos, quién es el mayor. ¿Qué hizo Jesús cuando los discípulos empezaron ahí? No, pero yo voy allá a ser grande, y el otro: no, cierto, yo voy a ser más grande que tú. Hasta que Jesús los escuchó y los dejó, ¿verdad? A ver, Señor, pues ¿quién va a ser el más grande allí en los cielos? Pues ni tú, ¿no? Hasta una mamá, hubo unos que hasta le dijeron a su mamá: mamá, ¿verdad que nosotros vamos a ser grandes allá en los cielos? Que hasta la mamá fue y le preguntó a Jesús: te pido que uno de mis hijos esté a la diestra y otro a la izquierda, ¿sí? Entonces, a veces en lo natural pensamos, ¿sí?, esa jerarquía, esa posición de estar siempre encima de los demás. Pero el ejemplo que Jesús nos ha dado es que debemos ser humildes. La palabra de Dios y las obras en este pasaje son de alguien que es salvo, un creyente, y van de la mano uno de la otra. ¿Por qué haces las cosas? Porque eres salvo.
¿Por qué participas de las cosas de la iglesia? Porque eres salvo. No necesitas hacer nada para lograr tu salvación. Tú ya eres salvo, por eso participas de las cosas del reino. Amén. Versículo 24, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Aquí vemos que este era un siervo malvado, perverso, y ¿cómo lo sabemos? Bueno, los otros eran trigo en comparación de este que era cizaña, y vemos entonces que este realmente no conocía la gracia de Dios y por alguna razón lo conocía como un hombre duro. ¿Cuánta gente no has escuchado tú y catalogan a Dios como de lo peor? Es que si Dios fuera bueno no estaría pasando en este mundo. Es que si Dios me amara, ¿por qué se murió mi mamá? ¿O por qué los niños en África se están muriendo de hambre? ¿O por qué Dios permitió esto? O sea, ven a Dios como un hombre duro, como aquí lo vemos en este ejemplo de este hombre que realmente no conoció la gracia del Señor y lo tachó de ser un hombre severo, un hombre duro. Él no entendía el don gratuito de la gracia o lo que había dentro de la gracia, de la redención que el Señor le había brindado. No tenía conocimiento de que él fue al país lejano, que representa que Jesús murió y resucitó y está ahora a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos. Jesús le dio la oportunidad de la vida eterna si él hubiese confiado solo en él. Pero este hombre no lo hizo. Simplemente vemos que este hombre no aceptó nada de lo que Jesús le había ofrecido en el llamado que él hizo a su vida. Rechazó totalmente todo lo que había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que este hombre que puede representar la cizaña dentro de la siembra del Señor, él no seguía la justicia ni hacer las obras de la ley, de la redención que Jesús nos ha brindado. Entonces vemos que ante esta circunstancia, porque dijo: yo sabía que eres hombre duro, hombre severo, y que tú cosechas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste. Y vemos en el versículo 26 donde dice: pero el amo le respondió: ok, este es tu concepto que tienes de mí, ser hombre duro, y si sabes que yo cosecho donde no siembro. Le dice, el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Observa aquí cómo el Señor considera a este siervo o cizaña que conocía sobre la siembra, porque dice: es que yo sé el concepto de sembrar y cosechar, y él sabía de este concepto. Y vamos a pensar, él sabía sobre la siembra y la cosecha. ¿Y de dónde sacó esta información? Pues él tenía acceso a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Él no confiaba en ella. Él no confiaba en lo que estaba escrito. Este sirviente nunca produjo nada de lo que se le dio. Entonces, ¿qué pasó? En el versículo 28 dice: entonces ordenó el amo: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Y vamos a prestar atención a este versículo. Dice: porque todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y vemos aquí, ¿recuerda lo que leímos en Mateo 13?
¿No es prácticamente lo mismo que Jesús habló a sus discípulos en Mateo 13, cuando le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. ¿Sí? Y dijo lo mismo prácticamente. ¿Sí? Lo que te acabo de mencionar. Así que el que tiene, se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Entonces, Mateo 13:11, como te decía, porque se te ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les da. Y aquí las mismas palabras que vimos en Mateo 25. Porque al que tiene se le dará y tendrá más en abundancia, pero al que no tenga se le quitará aún lo que tiene. Por eso les habló en parábolas. Y vamos a unir los puntos. Esta es una repetición. ¿Y qué pasa? Que esta cizaña tenía acceso a la palabra de Dios, pero no confiaba en el plan de salvación lo suficiente o en absoluto como lo hicieron los otros dos, y simplemente decidió enterrarlo. Aquí la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha confiado? ¿Cuál es nuestra medida de fe a lo que Dios nos ha confiado? Y ya te mencionaba, el problema no es la medida de fe. Puedes tener poca fe. Porque inclusive aún Jesús dice, ok, si tú dices que la medida de fe cuenta, Él pone un ejemplo muy claro. Si tuvieses fe, si fuera del tamaño de un grano de mostaza, de una semilla de mostaza, tú le dirías a este monte, échate al mar, y pasaría. ¿Tú conoces las semillas de mostaza? Es una cosita de nada. Si tú la pones en la palma de tu mano es prácticamente nada. Así que la medida de fe, entonces, no, pero es que tengo poca fe. ¿Qué tan poca? Pues así chiquita, más chiquita que una semilla de grano de mostaza, pues ahí se van. Pues aún así, dile a este monte, échate al mar y va a pasar. O sea, no tenemos excusa ni pretexto. ¿Sí? ¿Qué has hecho? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha confiado? Eso tenemos cada uno que responderlo. Porque recuerda, todo el que tiene, se le dará. Y tendrá en abundancia. Para el que no, pero aquel que no tiene, le será quitado. ¿Quién quieres ser tú? ¿De los que tienen y reciben más para abundancia? ¿O lo que tienes y te sea quitado? ¿Qué escoges? Entonces, Cristo dice, no te preocupes por eso, en la cosecha simplemente vamos a ordenar todo. Sí. Estamos en tiempos difíciles, complicados para este mundo. Lo que está pasando ya para muchos son señales de que Jesús viene pronto. ¿Cuántos estamos preparándonos para su venida? Sí, para que estemos con Él, para que seamos arrebatados. Sí, pero aún en medio de ese acontecimiento, no sé cuánto falte, poquito, un poco más, pero de que viene, viene. Amén. Y de que está cerca, está cerca. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me va a encontrar el Señor Jesús
cuando Él venga, ¿no? Y a mí siempre me ha marcado esta parte de la Escritura, porque cuando en el libro de Hechos dice que los discípulos, Jesús estaba hablando con ellos, y que en ese momento Él fue arrebatado, llevado en una nube allá al cielo. Sí. Tú como discípulo, si fueras parte de esos 11 discípulos que quedaron, ¿qué habrías pensado en ese momento? Estás así hablando con el Señor Jesús, te está dando las últimas indicaciones, y en ese momento ves cómo es llevado. O sea, te quedarías perplejo, ¿no? ¿Y ahora qué está pasando? A lo mejor en ese momento te pasaba, ya, como Elías, ¿verdad? Que llegó el viento recio y se lo llevó. Pero en eso aparecieron unos ángeles, ¿y qué le dijeron a los discípulos? ¿Pero qué estás mirando? A este Jesús que has visto cómo se va, así regresará. Así que, órale, a trabajar. A invertir lo que el Señor te ha confiado. ¿Sí o no? Claro, esa es mi interpretación, ¿verdad? Pero así fue lo que los ángeles quisieron decir. Órale, ya, ponte a trabajar. Órale, vete al aposento alto. Reúnanse. Oren. Ayunen. Compartan el pan, porque así Jesús, como lo has visto ir, Él viene. Ahora ya no están los discípulos para verlo venir, nos toca a nosotros. Amén. Y esa es una gran bendición. Ellos lo vieron ir, pero nosotros lo veremos regresar para que estemos con Él. Amén. Hermano, quiero que en verdad esta palabra pueda llevarnos a un claro entendimiento. Todavía mientras, aunque el mundo esté viniendo a estar de cabeza, cumplamos el plan de Dios para este mundo. No dejemos de compartir, no dejemos de dar para misiones, queremos seguir haciendo misiones para gloria y honra de nuestro Señor Jesús, mientras sé que Él aún no viene, pero quiero que Él me encuentre haciendo lo que nos pidió que hiciéramos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, agradecemos, Señor mío, tu palabra esta mañana, Señor. Damos gracias, Padre Santo, por la invitación que hemos recibido, del llamado que tú has hecho a nuestras vidas para ser partícipes de las bendiciones de la redención, Señor. Oro en el nombre de Jesús porque estemos dispuestos, bendito Padre, a hacer las cosas simplemente porque es como nosotros respondemos a la gracia que hemos recibido, Señor. Que así lo que hemos recibido de gracia, queremos seguir dando de gracia para gloria y honra de tu santo nombre. Te pido, Dios, que sea tu iglesia en estos tiempos, que se esté levantando, bendito Padre, para hacer sal, para hacer luz, aún en medio de las tinieblas que han caído sobre este mundo, Señor. Sabemos, Dios, que son muchos los que se pierden sin conocerte, bendito Padre, porque no han creído, porque aún aquellos, bendito Padre, que mueren sin conocerte, quizás tuvieron oportunidad de escuchar el mensaje, pero por la dureza de su corazón dijeron no. No queremos, Dios, que muchos sigan perdiéndose por causa de la dureza de su corazón, Señor. Te pido que dentro de tu iglesia levantes hombres y mujeres que interceden día a día, Señor mío, por la salvación de otros. Que estemos echando fuera, bendito Padre, toda tiniebla, toda obra de maldad que impide que la gente vea
la luz del Evangelio. Señor, queremos ser una iglesia comprometida, que oramos, Dios, por los perdidos, que aquellos que han perdido el camino, bendito Dios, puedan regresar al camino de la salvación, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu iglesia, que esté llena de hombres y mujeres de fe, no de aquellos, bendito Padre, que no aceptan el llamado, aunque estén aquí, pero no creen todavía en lo que tú has hecho por ellos, bendito Padre. Te pido en el nombre de Jesús que traigas una convicción para que podamos ser bendecidos con todo aquello que tú has preparado para tu iglesia, para los que son llamados y para dar testimonio de la verdad. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias. Amén y amén.